Siendo las 8:08 de este día martes, Gobierno de la Mañana Z101, es el momento de escuchar a Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate. Un abrazo, don Álvaro, en la distancia para usted y su familia. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez. Bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel. Buenos días al país. Miren, yo quiero decirles lo siguiente. Ayer escuché el discurso del presidente Leonel Fernández y coincido con el presidente Leonel Fernández en lo que tiene que ver el tema de la modificación constitucional, porque ya lo habíamos planteado aquí en el día de ayer. Yo no sé quién es que le ha metido en la cabeza a la dirección política del PRM de que no tenemos un Ministerio Público Independiente. Lo que hay obviamente es una inobservancia a la ley y el no cumplimiento de la ley, en primer lugar, de manera tal que coincido con varios aspectos puntuales del presidente Leonel Fernández, porque yo lo he planteado acá. Antes de que el presidente Leonel Fernández lo expusiera públicamente, yo lo he venido planteando acá. Lo que tiene que ver con el tema del crecimiento económico. Yo siempre he dicho, una cosa es caer en un hoyo por debajo de 7 metros y otra cosa es tú llegar al umbral de nuevo donde tú te encontrabas. Una cosa es caerte y otra cosa es levantarte. Como caímos en el 2012, a finales del 2012, que caímos un 8.3% de déficit fiscal del producto con relación al Producto Interno Bruto, ¿verdad? ¿Te lo recuerdas? Sí. En agosto del 2012. Pero se recuperó. Sí, lo recuperó Danilo Medina en 8 años de gobierno. Perfecto. Pero fue el propio Leonel Fernández que al salir dejó un déficit fiscal de un 8.3% del PIB. Ahí yo tuve una discusión, debo decirte, déjame darte lo siguiente, tuve una discusión con don Temo Montá sobre ese tema, y yo le expliqué lo que se hizo el tema y el equipo económico de Danilo Medina en ese momento, fue hacer una proyección del déficit y hacer un corte a partir del 16 de agosto. Pero no voy a entrar en discusión con ese tema. No, yo eso se discutió. ¿Usted no es economista? Óigame, hermano, sí. Yo he estudiado economía, aunque tú no lo creas. Claro. Y aunque tú no lo creas, yo ahí está, y se demostró también lo mismo que ocurrió ahora, donde se hizo una proyección del déficit que agosto estaba en 7,2. Se hizo una proyección a final de año con un déficit de 9,2. Se tuvo que coger dinero prestado para poder completar ese presupuesto, y resultó que terminamos entonces con un ahorro económico, porque el déficit terminó como se había proyectado inicialmente. Sin embargo, se dijo a final de año que se había reducido el déficit a como se había proyectado de manera inicial en el 16 de agosto. El déficit terminó en el 2012, pero esa no es la discusión, en un 8.3% del PIB. Te puedo demostrar que no, pero esa no es la discusión ahora, ok. Sí. Pero está bien, no entre en discusión ahora. Te puedo demostrar que no fue así. Y calcula cuál fue el crecimiento económico y cómo tú puedes tener una reducción de déficit con un crecimiento económico de un 6% en el año posterior. ¿Cómo fue un aumento desmedido del gasto? O sea, pero no, a lo que me refiero es, tú no puedes tener una caída del déficit presupuestal como se proyectó, con los niveles de crecimiento económico y reducción de un déficit a un 4% 12 meses después. Pero está bien. Pero 12 meses después. Pero por eso que te lo estoy diciendo. Pero ese año no hubo crecimiento. Óigame, pero por eso que te lo estoy planteando. Entonces, ahí hay una serie de números y de juegos que juegan mucho los economistas, como se jugó ahora. Porque tengo que ser coherente con mi posición. Claro. Y he asumido una posición crítica en el 2012 como la asumí ahora. Porque perfecto. Yo entendía su posición en el 2012. No, yo soy coherente con mi posición. Pero entendía su posición. He asumido posiciones críticas y las sigo asumiendo. Usted también en aquel momento estaba desde un... Pero esa no es... No, yo siempre he sido PLDista. Yo tengo 30 años siendo PLDista. Claro, pero en el PLD en ese momento tenía dos corrientes importantes. No, pero usted se equivocó con eso. Dos corrientes. ¿No tenía dos corrientes el PLD? No, escúcheme. Es que cuando yo estoy asumiendo una posición aquí, yo no la asumo en función de corriente. Yo acabo aquí ahora mismo, que nadie en el PLD ha hecho decir que Danilo Medina no necesita rehabilitación. Porque yo soy coherente con ese tipo de cosas. Bueno, pues entonces... Yo también entiendo lo mismo. Entonces, ese no es el tema. Que no es necesaria la rehabilitación de Danilo. Ya coincidimos en eso. Es un ciclo que ha pasado. Correcto. Entonces es un ciclo que se ha cerrado. Como entiendo que el ciclo de Leonel Fernández, aunque esté habilitado, también está cerrado. Está cerrado también. Entonces, esa es mi posición. Pero esa posición no es de ahora. Usted no puede decir
que no hubo un déficit fiscal. Es que nadie está negando el déficit. A la salida de Leonel Fernández de un 8,3%. Al 16 de agosto, cuando usted hace un corte al 16 de agosto, que el año fiscal cierra el 31 de diciembre, usted no puede calcular un déficit al 16 de agosto. Cuando usted tiene del 31... Escúcheme. No. Sí. Usted no me puede calcular un déficit anual. Usted calcula cuál es el crecimiento de un trimestre, pero cómo se calcula el crecimiento a tal mes. Pero escúcheme. Claro que se puede calcular. ¿Quién dijo que no? ¿Me puede terminar? No, pero ¿quién dijo que no? No me diga que no se puede. Pero si usted me deja terminar la idea, o si no... No, termínelo. Si usted quería yo salgo, usted haga su comentario. No. Déjeme terminar la idea. Usted no puede agarrar, hacerme un cálculo de un déficit fiscal de 12 meses a 8 meses. ¿Por qué? Porque el año fiscal y las recaudaciones que restan del año del 16 de agosto al 31 de diciembre tienen que estar establecidas como ingresos. Yo tengo un presupuesto para el año 2021. Y yo en agosto no puedo saber cuánto llevo gastado. Si tú puedes saber lo que lleva gastado. Yo no puedo saber cuál es el déficit que tengo acumulado a un mes. Yo no puedo saberlo eso. Que llame un economista y me diga. Lo que puede que hacerse, yo retiro lo que diga. Pero yo no voy a seguir. Que me llame un economista y me diga, si no me puede decir cuál es el déficit acumulado al día de hoy. Lo que puede hacerse. Yo no puedo, escúcheme, Nayib, porque esto no es un tema de usted convencerme a mí ni yo convencerlo a usted. No, yo no quiero convencerle a usted. Esto es un tema de discusión técnica, de discusión científica. Claro. Y estamos hablando. Económica. Pero déjeme hablar, por Dios. No me interrumpa cuando estoy hablando, que yo le digo a usted que usted puede expresar su idea. Entonces, yo lo que le estoy planteando es lo siguiente. Lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Cuando usted como economista, y cuando usted hace un cálculo de un año fiscal, el año fiscal cierra el 31 de diciembre. Y como el año fiscal cierra el 31 de diciembre, cuando usted me hace un cálculo de un déficit fiscal de un año de 12 meses, haciendo un corte a agosto, obviamente que tú vas a tener un incremento porque tú no estás tomando en cuenta los ingresos que van desde el 16 de agosto al 31 de diciembre, que no se tomaron en cuenta para hacer el cálculo de ese déficit fiscal. A eso es que yo me refiero. Y eso ocurrió ciertamente en el 2012, pero ocurrió también en este gobierno. Además, ahora, ¿cuál fue la diferencia que hubo en el año 2012 con este gobierno? Que este gobierno hizo una proyección del déficit a 9,2%. Buscó el dinero para cubrir en un presupuesto suplementario ese déficit. Sin embargo, al 31 de diciembre, cuando concluyó el corte, que se definió cuál era el déficit establecido, resultó que el déficit era ciertamente como se proyectó en principio a agosto, que era 7,2%, y que por tanto esos recursos que se utilizaron o esa proyección del déficit se produjo como el objetivo fundamental de justificar un préstamo a nivel internacional para poder cubrir el supuesto déficit que nunca existió. Y por eso al 31 de diciembre el gobierno dijo, reducimos el déficit en 2%. No, usted no redujo el déficit en 2%. Usted hizo una proyección del déficit 2%. Usted tomó un dinero prestado que nunca se usó y terminamos nosotros con un superávit presupuestal en medio de una crisis de 350 millones de dólares de acuerdo a lo que establece el Banco Central. Entonces, a eso es que yo me refiero. Es que tú haces la proyección que tú quieras. Tú puedes decir, el corte cuando me entregó Danilo Medina o me entregó Leonel Fernández en el año 2012 era un 8%. Ciertamente, era un 8%, pero tú no me estás proyectando los ingresos que van del 16 de agosto al 31 de diciembre, que es donde cierra el año fiscal. Tú sabes, Felipe, los temas económicos a veces se discuten o desde la semántica o desde el glosario técnico económico. Déficit es simplemente una diferencia negativa entre lo ingresado y lo gastado. Un país puede tener déficit teniendo crecimiento. Yo creo que las posiciones de ustedes más que contrarias son complementarias. Pero recuerda además de eso que el déficit se hace en función de la proyección de los ingresos. Y los ingresos tú lo puedes... Ese es el proyectado y otra cosa es, como tú dices, el del corte final. Es lo que te digo. Entonces tú tienes además, tú complementas un presupuesto con recursos externos si no tienes los ingresos suficientes. Ahora, si tú no me puedes proyectar a mí un déficit sin tú proyectar los ingresos que te retan por recaudar. Pero fíjense, esa no es la discusión. Y allí, obviamente, es un debate interesante y conceptual. Yo lo que me refiero al tema puntual de ahora. Y creo que ese discurso del presidente Leonel Fernández coincidió en muchos puntos con lo que nosotros hemos venido debatiendo. Y tengo que ser coherente con mi posición. Y tengo que ser coherente con mi punto. Yo no puedo venir aquí a decir una cosa por otra. En otro orden,
el presidente de la República, a través del ministro administrativo ministro de la Presidencia. Yo creo que deberíamos... Seguimos. Sí, sí. Adelante. Termine para... Ministro de la Presidencia ha convocado el Consejo Económico y Social. La convocatoria del Consejo Económico y Social, que es un escenario extraordinario para la discusión de todo este tema de la reforma, el Consejo Económico y Social. Creo que se necesita obligatoriamente que más que los partidos políticos también se haga una proyección más allá y se convoquen también a las organizaciones sociales que están vinculadas por ley a ese Consejo Económico y Social. Las reformas que se van a discutir ahí no son reformas solamente de carácter político, aunque hay una participación importante en el Congreso Nacional de esos partidos políticos. Creo que hay que convocar también al liderazgo político y a los partidos políticos que no están ahí. Pero ahí también hace falta, en esa convocatoria hace falta una agenda fundamental. Y es la ley de seguridad social. Esa ley de seguridad social no puede quedar al margen de la discusión, del debate en este escenario. No puede quedar al margen. ¿Podemos volver de nuevo? No, bueno, entonces, déjame por favor concluir. No podemos quedar al margen, no puede quedar al margen esa ley de seguridad social de este debate. Porque esta reivindicación o esta lucha del 30% está cogiendo fuerza. Y yo creo que tanto los que están promoviendo eso como el propio sector empresarial y el gobierno deberían mandar a hacer un estudio sobre el impacto económico que implica colocar en el mercado 200,000 millones de pesos en un año que representa el 4% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál sería el impacto en la economía dominicana donde tú vas a inducir una demanda de bienes y servicios que obviamente todo el mundo sabe que podría generar una espiral inflacionaria de consecuencia irreversible? Ahora, ese sector empresarial, esas administradoras de fondos de pensiones tienen que ceder en su rentabilidad. En el día de hoy anuncian ellos que tienen mayor nivel de rentabilidad, a pesar de que estamos hablando de 19,056 millones de pesos, que en el primer semestre del año, según la CIPEN, obtuvieron un 4% más que en el año 2000 y el año 2019 en medio de una crisis. Esto hay que reducirlo, pero además de eso, también hay que buscar un mecanismo expedito para aquella persona que por una u otra razón fallecen, esos recursos vayan directamente, sin ningún tipo de mácula, a los beneficiarios, porque resulta que aquí hay gente que están en la seguridad social, que fallecen y sus familiares nunca han podido obtener esos recursos. Y eso tiene que ir automáticamente, que son ellos los que tienen que hacer esas diligencias. Y si bien es cierto que en estos momentos se necesitan muchos recursos y que hay gente que necesita los recursos, yo creo que también tenemos que ser responsables respecto de esto. Hay que medir el impacto económico, el impacto social que generaría o que provocaría que en la República Dominicana coloquemos nosotros 200,000 millones de pesos en los mercados para provocar una demanda inducida de bienes en medio de la situación en que vive la República Dominicana. Eso no es dinero, eso es papeles. Eso es papeles para que estemos claros. Y una economía tiene que ir respondiendo en función de la demanda y en función de la oferta. Y si provocamos una demanda inducida de bienes, vamos a terminar entonces con una espiral inflacionaria de todo el tamaño. Llévatelo, Cundo.